Ramírez Herrera, quien nos presentará hoy día su libro Siglo XXI, Ocaso y Desafío, para el cual les pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, compañero Luis Cabrera. En representación de los organizadores de esta primera Feria del Libro, que está cubriendo parte importante de la necesaria puesta en socialización del pensamiento aprista, con la primacía de dos fuerzas a nivel mundial y también, por tanto, nacional, de un pensamiento neoliberal y de un pensamiento comunista. La reflexión aprista de Latinoamérica, iniciada por Héctor Raúl, no tuvo el espacio, la cobertura para poder llegar a vastos sectores de la ciudadanía. Sin embargo, y a pesar de eso, el florecimiento de las ideas, de los planteamientos en diferentes aspectos del pensamiento aprista han dado y dieron un marco de entendimiento del proceso de desarrollo económico, social y cultural de nuestra América Morena. Y creo, por tanto, que este esfuerzo es trascendente e importante, que debe ser continuado, apoyado y difundido por todos los artistas y por todos los ciudadanos que encuentren en el pensamiento de Eda de la Torre, de Antenor Orrego, de Soani y de muchos otros pensadores más del abismo, la fuente de una explicación coherente con el proceso de desarrollo histórico, especialmente americano. Hemos tenido la suerte de escuchar a nuestro querido compañero Hugo García Salvatecchi en una magistral exposición y síntesis de lo que es el pensamiento aprista desde el punto de vista filosófico. Porque el ser humano por naturaleza tiene ese imperativo vital, esa necesidad adaptativa de entender su entorno, su realidad, y asimismo para poder tener una cosmovisión, un conjunto de ideas que le puedan dar un entendimiento de su realidad y de sí mismo, y de tal manera que ese conocimiento, ese abordaje de la realidad, de su realidad, de su entorno, le permita una interactuación eficaz para poder realizar su proyecto de vida en nuestro mundo. Por eso, creo que es importante analizar cómo el pensamiento de cada época histórica ha ido marcando el pensamiento de las ideas, el pensamiento también de la acción social. Y en la etapa inicial del conocimiento humano, donde antes que se desarrolle la ciencia, hubo un pensamiento, un conocimiento basado en las creencias mágico-religiosas, en las creencias antropomórficas, y todo ese conjunto de ideas que porque no había una explicación racional a los procesos de la naturaleza, hizo que el ser humano tuviera una forma de cosmovisión y de interactuación, por tanto, en relación a su entorno social, cultural y ambiental. Pero cuando la ciencia, a partir de 1921, toma un nuevo rumbo, cuando Francis Bacon desarrolla el método de investigación científico-inductivo y experimental, entonces el mundo cambió y el conocimiento comenzó a basarse en un procedimiento de poder contrastable, que podía ser verificable, y por tanto empezó una expansión del conocimiento en toda la humanidad, en todos los campos de la ciencia. En el campo de la física, cuando Isaac Newton desarrolla sus tesis fundamentales de movimiento y por primera vez en la historia modela una fórmula matemática que podía llevar a la predicción de los sucesos en un modelo matemático. Por primera vez el mundo, en la humanidad, tenía un nuevo paradigma, la ciencia como un método de conocer la realidad. Y por tanto, a partir de ahí, el conocimiento
conocimiento tuvo una base científica donde era el ser humano el que desarrollaba la ciencia. Las proyecciones de las correlaciones del desenvolvimiento de la naturaleza. Y en las diferentes etapas del desarrollo científico han habido, en consecuencia, nuevas cosmovisiones. Han habido, en consecuencia, nuevas formas de percibir al ser humano. Porque la ciencia, en su avance incesante, va descubriendo, va develando nuevas formas del quehacer humano, de la naturaleza, de la realidad humana y del quehacer social. Por eso, en este marco de entendimiento, que es el que Aya de la Torre nos llevó en el APRA, cuando en su tesis central de filosofía, el espacio-tiempo histórico, él nos dice, recogiendo a Albert Einstein, nos dice que la reflexión filosófica debe sustentarse en las afirmaciones científicas, y él estaba recogiendo esa nueva cosmovisión, ese nuevo reto que presentaba la ciencia para entender cómo se desenvolvía el mundo. Por eso, al analizar el pensamiento ya ideológico, filosófico ideológico del siglo XVIII y XIX, cuando nosotros entendemos la gesta del pensamiento marxista y el desarrollo del pensamiento liberal, vemos que ellos estaban en una cosmovisión de su conocimiento científico amparados en la ciencia newtoniana. Y en el marco de la filosofía kantiana, que fue anterior a años antes de la formulación teórica de Newton, pero que mostraba una nueva cosmovisión amparada en esos paradigmas científicos. Y nos decía que había un marco de la naturaleza de lo concreto, de lo material, y que había otro marco del conocimiento, lo que llamaban las redes cogitales, o sea, el pensamiento, las ideas, que ambas eran dos áreas completamente diferentes, que no tenían vinculación alguna. Y ahí parte el pensamiento de estas dos ideologías, del marxismo y del liberalismo. Uno en lo material, en lo concreto. Por eso es que desarrolla la tesis central del materialismo histórico, y que voy a citar a Aya de la Torre cuando, refiriéndose al materialismo, Aya nos dice lo siguiente. ¿No? Dice, en el mismo campo filosófico, la innovada ciencia de nuestro siglo intenta otra negación de mayor calibre al materialismo marxista, cuya definición explica, según Engels, las relaciones entre el pensamiento y la materia. La pregunta inicial de los filósofos científicos puede cuestionarse en cuál materia. Pero asimismo es patente que las relaciones entre el pensamiento y la materia filosóficamente planteadas por el marxismo son referidas a las nociones que sobre estas predominan en el siglo XIX. Pues, aún tratándose de los determinadores económicos de la evolución histórica, las generalizaciones de Marx aparecen científicamente vulnerables. Miren cómo Aya de la Torre entendía que la negación, ya la superación científica que había planteado nuevos paradigmas con el relativismo einsteiniano y también con el de Heisenberg, con la que tengo otra cita entre las muchas de Aya de la Torre sobre estos temas, sobre el determinismo, como Aya ya intuyó que esos cambios de paradigmas estaban negando la filosofía que amparaba al marxismo y también al liberalismo. Por eso es que ha sido interesantísimo escuchar a nuestro compañero García Salvatecchi en un marco rápido pero certero del pensamiento artista desde el punto de vista de la ciencia y la filosofía. Entonces, esa nueva ciencia, esa antigua ciencia de Newton y esa filosofía que amparó, nos dio esa visión dualista de la naturaleza. Nos hizo entender
que había lo concreto y lo material y lo inmaterial del pensamiento de las ideas. Pero en el mundo del ser humano separó también al cuerpo, al hombre, el cuerpo, lo concreto y el pensamiento de las ideas, y el alma, el espíritu. Nos hizo entender en el tema económico que había dos instituciones, dos realidades sociales que conformaban la realidad social de nuestra sociedad. El mercado como algo también autárquico, como algo propio, y por otro lado, en el dualismo, en esa visión dualista, estaba el mercado como algo separado, como algo que no tenía conexiones entre sí. Pero esa visión dualista duró hasta que se desarrolla la tesis relativista de la creencia, donde partiendo del principio de la equidad, cuando X se plantea y dice ¿por qué un punto puede ser el sistema referencial? ¿Por qué no este? ¿Por qué no otro? Y desarrolla su principio fundamental. Todos los puntos son equivalentes para poder servir de sistema referencial. No hay ningún punto privilegiado que pueda ubicarse, definirse como el sistema referencial absoluto. Y a partir de ese principio, Einstein desarrolla las formulaciones teóricas y matemáticas de su relativismo. Y él nos dice, por tanto, que no había sistemas absolutos. Aya de la Torre toma esa premisa de la ciencia newtoniana, de la ciencia relativista, para decir que en el campo cultural y social, ninguna de las culturas madres de la humanidad era el sistema referencial absoluto, sino que cada cultura latina, la india, la china, la azteca misma, con sus particularidades pero cercanías a la nuestra, cada una de las culturas del mundo habían tenido una reflexión, un sistema referencial propio que validaba su proceso histórico, cultural, social, porque habían vencido una realidad, su entorno, sus circunstancias, habían vencido la agresividad de sus circunstancias para poder edificar sociedades, civilizaciones, que habían creado cultura, que habían creado un sistema de conocimiento y técnica que pudieron dar cobija, alimentos y atender las necesidades fundamentales de sus ciudadanos. Pero también cuando el relativismo nos dice que además del sistema referencial fijo, no existe tampoco lo concreto de la materia, sino que, de acuerdo a Einstein en su famosa fórmula, energía igual a masa, velocidad al cuadrado, la energía y la materia eran una sola sustancia, que no en la naturaleza, en todo lo existente, solo existía materia o energía, pero en niveles cuánticos, o sea, niveles de energía diferentes. Significaba que el hombre, el ser humano, no estaba dividido entre cuerpos, ideas, pensamientos o individualidad abstracta de su entorno, sino que nosotros somos una unidad psicobiológica integrada a su entorno. Nos mostró que esa falsa dicotomía entre el liberalismo y el marxismo eran parte de esa evolución del pensamiento que quedaba circunscrita a sus circunstancias históricas, a su nivel cultural, a su nivel de desarrollo científico. Pero en esta nueva era tenemos otra visión del mundo. Y la ciencia nos ha evidenciado que eso es así. Ahora nadie concibe el pensamiento, las ideas, sino es analizando su entorno cultural, social, su nivel biológico, su nivel estadio biológico. Por lo tanto, compañeros, esa es otra gran interesante y oportuna afirmación de la tesis. Como también creo, aunque no muy explícito, pero que el pensamiento de la Torre y el pensamiento aprista, cuando afirmaba la libertad del ser humano basada en arraigando en sus raíces anarcosindicalistas, y cuando después asume el pensamiento, la racionalidad marxista del análisis social, Aya de la Torre nunca dejó de reconocer la esencialidad del ser humano como un ser libre que podía autodeterminarse. Y en la síntesis de Pan y Libertad conjugaba esa visión aprista, intuitiva, de que no podía haber
libertad sin justicia ni justicia sin libertad, como afirmaban por un lado los marxistas o como afirmaban por otro lado los liberales. Y en el tema del mercado, ahí en la Torre fue bien explícito. Necesitábamos un Estado antiimperialista que marcara las pautas, dirigiera los lineamientos del funcionamiento del mercado. No negaba la iniciativa privada, pero sí condicionaba al gran plan concertado nacional a los proyectos de interés nacional que deberían ser acordados con los trabajadores, empresarios y entidades importantes de una comunidad. El pensamiento aprista fue mucho más allá. Y cuando se hablaba de que el materialismo, que las leyes del marxismo eran deterministas, que todas las sociedades deberíamos llegar linealmente por una línea, una recta donde todos teníamos que pasar. Y ahí la Torre decía no, que había múltiples caminos. Y eso tiene que ver mucho con la perspectiva indeterminista, porque después del desarrollo de la ciencia relativista, que marca otro hito importante en los paradigmas científicos del siglo XX, es Heisenberg. Heisenberg parte de un principio, que las leyes, nada es con certeza absoluta, nada se puede observar en posición, en tiempo, en velocidad, con una certeza absoluta. Él lo trató a nivel subatómico, después se ha ampliado a otras escalas. Pero lo trascendente de esto es que nos mostró que las leyes no son deterministas, son probabilísticas. O sea, en realidad la denominación de leyes no es exacta, porque una ley es algo que se cumple con toda certeza, como pensaba el marxismo. Pero el determinismo nos dice que no, que en este mundo donde todo está integrado y hay un constante flujo de energías y formas cuánticas de interrelación entre los seres, cada uno conforman y vamos cambiando en cada instante, vamos cambiando nuestra propia naturaleza por esa dinámica natural del universo. Y por lo tanto, nada puede medirse con precisión y con certeza, sino con una aproximación. Y si es así, no hay nada que se pueda proyectar con absoluta certeza. La relación causa-efecto no es en términos de certeza absoluta, sino en términos de probabilidad. La potencia de una relación causa-efecto hay una vinculación, relación causal, pero no en términos de certeza, de probabilidad, dependiendo de la potencia del acto causal. La potencia del acto causal nos da mayores probabilidades de llegar a un efecto determinado, pero no es absoluto. Y eso ahí de la Torre lo entendió perfectamente, como Antenor Orrego también. Y voy a citar a Ariel de la Torre en este contexto del pensamiento indeterminista. Nos dice Ariel de la Torre lo siguiente: cabe aquí, como digresión, tomar en cuenta las objeciones científicas antideterministas que han actualizado los portavoces de la nueva física relativista e intratómica, según la cual, tanto más exacta la posición que pueda especificarse una partícula, tanto menos exacta la predicción de su velocidad y viceversa. Postulado de la incertidumbre o indeterminismo, del cual es autor Werner Heisenberg, que no obstante la todavía abierta discrepancia entre deterministas e indeterministas, el gran debate ya está planteado, y él compromete las hasta ahora inconmovibles normas del determinismo, fundamento de toda ciencia decimonónica, a partir de las concepciones newtonianas, con Darwin en biología, con Marx en sociología, con Iván Pavlov y Segismundo Freud en psicología, hasta el advenimiento de las teorías de la relatividad y los cuantos, que plantean la primera negación del principio absoluto del determinismo y franquean el camino de todas las filosofías no deterministas. Miren cómo hay a la Torre en varias citas. Esta es una de las que he escogido. Nos hace entender cómo esa nueva ciencia determinista ya estaba impactando en el planteamiento de esas filosofías deterministas como el marxismo.
¿no? Y en cada otra área del conocimiento humano. Yo quiero, en este sentido, compañeros, y ese ha sido el propósito de este trabajo, un poco afirmar el pensamiento aprista en estas tesis centrales de Ariel La Torre, porque creo que es el camino y la ruta que nos dejó nuestro jefe para poder ir avanzando en este constante avance, en este constante penetración de la ciencia hacia campos inéditos, increíbles, porque la ciencia no se ha detenido y sigue avanzando. Y el pensamiento de La Torre, desde el punto de vista filosófico, tiene que seguirse trabajando en función a lo que la nueva ciencia va marcando. Porque Aya nos dejó ese derrotero. Aya nos señaló de que en el siglo XXI íbamos a vivir una nueva realidad. Íbamos a vivir un nuevo conjunto de realidades que cambiaban, iban a impactar nuestra forma de pensar, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos. Y nos decía también que la praxis de la vida iba a cambiar. Y nos anunció algo que creo que es y debe ser la bandera del abismo en estos tiempos. Él nos enseñó que la gran revolución de nuestro siglo era de la ciencia y la tecnología. Y eso marca no solo la reflexión filosófica, la convicción, las ideas, sino que también la ciencia y la tecnología en la praxis de la vida se traduce en la tecnología. Porque la tecnología es la instrumentalización de la ciencia. En este libro, siglo XXI, caso desafío, ensayo algunos paradigmas centrales de lo que podría ser una perspectiva de la visión del abismo sentado en el pensamiento de La Torre, mirando al futuro. Y creo de esas tesis centrales de los paradigmas, voy a referirme quizás principalmente a uno, que es el tema de los derechos humanos. Si bien es cierto el relativismo, Aya de La Torre utilizó su espacio-tiempo histórico para sustentar la validez del desarrollo de la evolución histórica, social de América Latina, ¿no? Pero ya, como él mismo dice, en la nueva etapa donde los campos culturales comienzan a entrelazarse, ¿no? ¿Cuál es el elemento central que nos permite poder conectar todas las civilizaciones, todos los sistemas referenciales que existen en el mundo? Esos sistemas referenciales culturales. Esa es su tradición. Y planteo acá de que ese encuentro de todas las culturas universales está fundamentalmente en los derechos humanos. Porque los derechos humanos vienen por nuestra propia naturaleza, están en nuestra esencia evolutiva natural. Y los derechos humanos es precisamente reconocer esas necesidades fundamentales, vitales, para poder realizarnos como seres humanos en una visión integral. Pero esos derechos humanos, compañeros, que prevalecen en todas las culturas del mundo y que como ciudadanos del mundo ahora exigimos que se cumplan tanto en la China, tanto en la India, tanto en Rusia, tanto como en América Latina, como en Estados Unidos, y nosotros reclamamos cuando vemos sectores sociales que son avasallados económica, social, culturalmente en diferentes partes del mundo, es precisamente porque esa sincronicidad que hay ahora, ese encuentro de los campos culturales diversos, nos está llevando a que reconozcamos que el ser humano es precisamente, y sus derechos fundamentales, es precisamente el encuentro de todas nuestras culturas. Pero por otro lado, en correlación a esto y en correlación a la nueva visión del ser humano que nos da esta ciencia relativista y determinista y cuántica, es precisamente que los derechos humanos tenemos que abordarla en otra mirada. Quizás cuando aparecieron los derechos civiles, fueron en una etapa de gestación donde el liberalismo tomaba un amplio impulso importante. Más adelante fueron reconocidos los derechos sociales y los derechos de última generación, los derechos
fundamentales. Pero en realidad la naturaleza humana no es solo una hechura de autodeterminación, no es solo las circunstancias sociales y culturales que nos permiten esa autodeterminación, es también nuestra realidad concreta, nuestra vivencia concreta, nuestra experiencia real. Por eso, la visión que tenemos y que nos da esta ciencia del ser humano es de un ser integral, pero no solamente esencialmente libre sí, pero esencialmente social también, esencialmente ambiental también. Somos una unidad psicobiológica integrada a nuestra realidad natural y por lo tanto los derechos fundamentales están en 3 categorías, pero los 3 en el mismo nivel. Y por eso la lucha ambientalista tiene el mismo nivel, debe tener el mismo respeto que los derechos individuales, que los derechos sociales, como el derecho al trabajo, como el derecho a participar en la creación de la riqueza, como el derecho a ser consumidores informados de lo que consumimos. Creo que hay una nueva dimensión de lo que tenemos que entender como derechos humanos y que esa nueva dimensión es el aporte que la ciencia en nuestro tiempo hasta ahora nos viene brindando. Finalmente, compañeros, creo que hoy día hemos sido testigos en la presentación y de la elaboración de este evento de 2 compañeros importantes, nuestro compañero Fernando Arias, nuestro compañero Hugo García Zapatechi, y también la presencia de nuestro compañero Quique Tello, nuestro compañero Nelson, pero quiero referirme sobre todo a quienes formaron el último buró de conclusiones de ahí en la torre. Creo que ellos tienen un rol preponderante ante la crisis que vive el partido. Yo participo en las redes, pero solamente como veedor, no opino, porque creo que hemos perdido la esencia del aprismo, que es la fraternidad y el respeto. Hemos perdido la tolerancia, nos hemos vuelto casi hasta nuestros propios enemigos. Esto parece una lucha entre Caín y Abel, no parece la fraternidad que se fundó en África, que fue el secreto de su fortaleza y su supervivencia. Necesitamos por eso recurrir, creo, en esta hora dramática también para el partido, a nuestros compañeros mayores, a quienes formaron el buró de conclusiones, que tienen ellos que unirse y trabajar junto con otros compañeros que estuvieron cerca de nuestro jefe, trabajar un cronograma, un proceso, un análisis para poder darle viabilidad y salida al partido. El Perú demanda de la como organización política, demanda porque no hay otro movimiento que pueda garantizar no solo el conocimiento, la percepción, la visión de país como la que tiene el APRA, sino además una línea de acción moral como lo dejó ahí en la torre. Por eso, las circunstancias que estamos viviendo tienen que llevarnos a reflexionar a todos, pero especialmente a nuestros compañeros mayores que tienen que asumir un reto. Ellos tienen que trabajar una propuesta para consensuar en el partido y que podamos arribar a la posibilidad de un congreso donde sea como era antaño con Águila de la Torre, donde haya condiciones de trabajo, temas sustanciales para el partido y podamos tomar las mejores decisiones. El tema de la actualización ideológica es uno de ellos. El tema de que en base a esa actualización ideológica planteemos lo que debe ser la visión del Perú, aprista, nuestros programas, nuestros principales lineamientos de gobierno, pero también si no reestructuramos nuestra organización, si no tenemos el instrumento orgánico que va a ejecutar y tiene que conducir esos programas, esas ideas, no vamos a hacer nada. Y aquí, compañeros, está en manos, creo, en la responsabilidad de todos, pero principalmente